El viejo edificio de piedra se alzaba como un titón dormido bajo la pálida luz de la luna llena. El investigador dio un paso firme hacia la inmensa puerta de roble podrido por los años. Sus dedos temblaron levemente al introducir la enorme llave de bronce en la cerradura oxidada. Un crujido ensordecedor resonó en el silencio de la noche cuando los viejos engranajes cedieron. La pesada hoja de madera se abrió lentamente revelando un abismo de absoluta oscuridad. El aire que escapó del interior olía a polvo antiguo, humedad y algo extrañamente orgánico. Con un movimiento pausado, él encendió su linterna de mano para rasgar las sombras. El haz de luz barrió las paredes cubiertas de retratos victorianos con rostros severos y descoloridos. Sus pasos producían un eco hueco sobre el suelo de mármol agrietado por el abandono. Vitrinas vacías y estantes polvorientos mostraban los restos de una colección que alguna vez fue gloriosa. Sin embargo, el investigador sabía exactamente qué habitación debía buscar en esa inmensidad. El plano indicaba una sección subterránea que no figuraba en las guías turísticas oficiales. Se dirigió hacia el final del pasillo principal, donde una verja de hierro custodiaba las escaleras. La cadena que cerraba el paso había sido cortada recientemente, dejando los eslabones en el suelo. La certeza de que no estaba solo en aquel lugar hizo que su corazón latiera con fuerza. Comenzó a descender los escalones de piedra empinados, sintiendo cómo caía la temperatura. Las paredes del sótano estaban construidas con bloques burdos que rezumaban un líquido negruzco. Al llegar al fondo, la linterna reveló una pesada puerta de metal reforzada con remaches. Un símbolo extraño, parecido a un ojo abierto, estaba grabado toscamente en el centro del metal. La puerta estaba entornada, dejando escapar un hilo de luz mortecina desde el interior. El hombre empujó el metal con la palma de la mano, conteniendo la respiración. La habitación secreta albergaba decenas de artefactos cubiertos con pesadas telas negras. Formas grotescas se adivinaban debajo de los paños, desafiando la geometría natural. Se trataba de una elegante vitrina de bronce envejecido, colocada sobre un pedestal de mármol negro. El investigador se acercó hipnotizado, incapaz de apartar la mirada del cristal limpio. El silencio reinante en el sótano se volvió tan denso que resultaba casi doloroso para sus oídos. Detrás del grueso vidrio cristalino reposaba el infame fragmento anatómico mirlado. El dedo del monje se mostraba arrugado, con la piel ennegrecida por siglos de absoluto aislamiento. Una uña afilada y rota completaba el lúgubre aspecto de la reliquia sagrada. Al mirarlo fijamente, el investigador sintió un agudo dolor punzante en la base del cráneo. Sacó su libreta de notas para comenzar a transcribir los extraños símbolos de la piel. Sus ojos parpadearon con fuerza cuando notó que las runas parecían cambiar de posición. El reflejo de su propio rostro en el cristal de la vitrina nació completamente distorsionado. Un susurro ininteligible, como un rezo herético, se filtró súbitamente por las rendijas de bronce. El aire caliente de una respiración ajena rozó la parte posterior de su cuello desnudo. Él giró la cabeza rápidamente, pero no encontró a nadie más en la penumbra del sótano. Cuando volvió a mirar al frente, vio con espanto que la vitrina ahora estaba totalmente abierta. Para su absoluto horror, el marchito dedo del monje ya no se encontraba sobre su almohadilla. El pánico congeló la sangre en mis venas al contemplar el terciopelo completamente vacío dentro de la vitrina sellada. Mis manos temblaban descontroladamente mientras buscaba en los cajones del escritorio el viejo diario de registro del museo. Necesitaba desesperadamente entender el origen de esa maldita reliquia antes de que la oscuridad consumiera por completo mi cordura. Los antiguos pergaminos alemanes del año 1348 revelaban la existencia de un monasterio proscrito en los Alpes. En ese lejano lugar, un monje llamado Hermano Jacobo comenzó a practicar rituales prohibidos que desafiaban la doctrina de la Iglesia.
Jacobo afirmaba escuchar voces provenientes de las profundidades de la tierra que le prometían conocimiento infinito a cambio de sangre. La locura se extendió rápidamente entre los muros del recinto sagrado, corrompiendo las mentes de los demás religiosos. Los rezos habituales pronto fueron reemplazados por cánticos blasfemos que hacían vibrar los cimientos de la capilla. Una noche de invierno, la Inquisición sitió el monasterio tras los alarmantes rumores de sacrificios humanos en el altar. Los soldados derribaron las pesadas puertas de roble con hachas, decididos a erradicar la herejía de raíz. Lo que encontraron dentro superaba cualquier pesadilla, pues el suelo estaba cubierto por un espeso manto de sangre reseca. El hermano Jacobo se encontraba en el centro de la cripta, riendo maniáticamente mientras sostenía una daga ritual. El gran inquisidor ordenó capturarlo vivo para someterlo a los más crueles tormentos públicos. Antes de ser sometido, Jacobo se cercenó su propio dedo índice derecho como un tributo final a su deidad oscura. Mientras la sangre brotaba, el monje pronunció una maldición eterna contra cualquiera que se atreviera a profanar sus restos. El cuerpo de Jacobo se consumió instantáneamente en llamas negras, dejando únicamente aquel dedo intacto sobre el suelo. Los inquisidores, aterrorizados por la manifestación demoníaca, encerraron la reliquia en una caja de plomo bendecida. El cofre fue enterrado bajo las ruinas del monasterio, el cual fue demolido por completo para borrar su memoria. Durante siglos, la tierra devoró el secreto de aquella carnicería humana y la maldición permaneció aletargada. Sin embargo, una excavación arqueológica desenterró la caja de plomo sin sospechar el horror que albergaba. Al romper los sellos antiguos, los investigadores desataron una fuerza durmiente que buscaba venganza desesperadamente. Todos los miembros de aquella expedición original murieron en circunstancias misteriosas antes de transcurrir un año. Algunos sufrieron combustión espontánea, mientras que otros simplemente se arrancaron los ojos en un arranque de locura. La reliquia pasó de mano en mano a través del mercado negro hasta llegar a los almacenes de nuestro museo. Leyendo estas páginas trágicas, comprendí que la vitrina rota no era un acto de vandalismo ordinario. El objeto maldito poseía voluntad propia y buscaba un nuevo huésped para reencarnar su antiguo mal. Un frío glacial inundó repentinamente la oficina, congelando instantáneamente mi propio aliento en el aire. Escuché el eco inconfundible de unos pasos pesados arrastrándose por el pasillo exterior de la biblioteca. Cerré el diario de golpe y apagué la linterna para no delatar mi posición en la penumbra. El sonido metálico de un rasguño comenzó a recorrer la superficie de madera de la puerta principal. Mi corazón latía con tanta fuerza que temía que aquella entidad pudiera escuchar mis frenéticos latidos. Una voz ronca y gutural susurró mi nombre desde el otro lado del grueso panel de madera. Las luces del techo parpadearon violentamente antes de estallar una a una en una lluvia de chispas. Quedé sumergido en una oscuridad casi absoluta, interrumpida solo por los destellos de la tormenta exterior. El pomo de la puerta comenzó a girar lentamente, emitiendo un chirrido que destrozaba mis nervios. Recé en silencio un salmo olvidado de mi infancia, buscando algún tipo de protección espiritual rudimentaria. La puerta se abrió de golpe con un estruendo brutal que hizo vibrar las estanterías de libros. Una silueta extremadamente alta y delgada se recortó contra la pálida luz del pasillo del museo. Pude ver claramente que a la mano derecha de aquella aparición le faltaba exactamente un dedo. La criatura giró su cabeza deforme hacia mi escondite, fijando sus ojos brillantes directamente en mí. Con un gemido sobrenatural, la entidad dio un paso al frente mientras el suelo crujía bajo su peso maldito. Extendió sus largos brazos hacia mí, revelando que el dedo del monje flotaba ahora suspendido en su pecho abierto. El aire se volvió gélido mientras la entidad sombría retrocedía hacia las profundidades de la vitrina destrozada. Mi respiración formaba pequeñas nubes de vapor frente a mis ojos empañados por el miedo. El dedo del monje cayó pesadamente sobre el terciopelo rojo, emitiendo un sonido seco que resonó en el silencio.
De repente, las luces del pasillo principal comenzaron a parpadear con una violencia ensordecedora. Un fuerte estruendo proveniente de la sala de antigüedades egipcias me obligó a girar la cabeza bruscamente. Las vitrinas que contenían los antiguos papiros empezaron a vibrar rítmicamente contra el suelo de mármol. Escuché un susurro gutural que parecía emanar directamente de las paredes de piedra del museo. Corrí hacia la oficina de seguridad buscando desesperadamente mi linterna y las llaves de emergencia. El pomo de la puerta estaba tan caliente que me quemó la palma de la mano al intentar abrirla. Al mirar hacia atrás, vi que las estatuas de mármol habían girado sus cabezas para seguir mis movimientos. Un rastro de líquido negro y viscoso comenzó a filtrarse por debajo de la puerta de la oficina. Mis pasos sonaban extraños, como si estuviera caminando sobre carne blanda en lugar de piedra dura. La temperatura descendió tanto que mis párpados empezaron a pegarse por la escarcha. Busqué mi radio para pedir ayuda, pero solo salía una estática que formaba palabras en latín. Las sombras en la pared se desprendieron de la superficie y comenzaron a gatear por el techo. Tropecé con un cordón de seguridad y caí de bruces contra un busto romano que se deshizo en polvo. El olor a incienso podrido y carne quemada inundó mis fosas nasales de repente. Miré mi reloj y me di cuenta de que las manecillas giraban frenéticamente hacia atrás. Unas manos invisibles agarraron mis tobillos y trataron de arrastrarme hacia la oscuridad total. Logré soltarme y corrí hacia la sala central, donde la luz de la luna era más intensa. Los cuadros de los antiguos benefactores del museo mostraban ahora rostros desollados y sangrientos. El dedo del monje apareció de nuevo, esta vez levitando en medio del aire frente a la salida. Una risa infantil resonó en la galería de armas medievales, seguida por el choque de espadas. Intenté usar mi linterna, pero el haz de luz se doblaba de forma imposible hacia el techo. Las vitrinas de cristal estallaron simultáneamente, lanzando fragmentos como metralla por doquier. Me cubrí la cara con los brazos mientras sentía los cortes fríos del cristal en mi piel. De los fragmentos de cristal en el suelo empezaron a surgir pequeñas lenguas de fuego negro. Una presencia masiva se materializó detrás de mí, haciendo que el vello de mi nuca se erizara. Escuché el sonido de cientos de pies descalzos corriendo hacia mi posición desde todas las direcciones. Subí las escaleras de mármol de 2 en 2, buscando refugio en la biblioteca del segundo piso. Los libros volaban de los estantes, abriéndose solos y soltando un humo denso y amarillento. Las palabras en las páginas cobraban vida y trepaban por mis piernas como insectos de tinta. Grité pidiendo clemencia, pero mi propia voz sonaba extraña y metálica en mis oídos. El suelo comenzó a inclinarse, convirtiendo la habitación en un ángulo imposible y aterrador. Vi a través de la ventana que el cielo nocturno se había vuelto de un color rojo sangre profundo. Los bustos de los filósofos griegos empezaron a llorar lágrimas de un aceite negro y espeso. Un frío absoluto me invadió el pecho, como si mi corazón se estuviera convirtiendo en piedra. Encontré un viejo diario sobre una mesa y, al abrirlo, vi mi propio nombre escrito con sangre fresca. La puerta de la biblioteca se cerró de golpe, sellándose con cadenas oxidadas que aparecieron de la nada. Escuché un rasguño rítmico justo debajo de las tablas del suelo donde estaba parado. Una mano marchita, idéntica a la del monje, pero a escala humana, rompió la madera y agarró mi bota. Caí al suelo mientras las sombras devoraban la poca luz que quedaba en la habitación. El techo pareció descender lentamente, amenazando con aplastarme contra el horror que surgía del suelo. Los susurros se convirtieron en un grito unísono que mencionaba una fecha de hace siglos. Busqué a tientas en mi bolsillo y saqué un viejo amuleto que me había dado el anterior conservador. Al brillar el amuleto, vi que las paredes del museo estaban cubiertas de ojos humanos que parpadeaban al unísono. Una figura encapuchada apareció en el rincón más oscuro, sosteniendo una llave que goteaba sangre.
La figura señaló hacia el dedo del monje, que ahora emitía una pulsación de luz negra insoportable. El suelo bajo mis pies desapareció por completo, dejándome suspendido sobre un abismo infinito de estanterías vacías. De repente, el silencio absoluto regresó, pero sentí una garra fría cerrándose alrededor de mi garganta. Justo antes de perder el conocimiento, vi que los archivos secretos del museo se abrían solos, revelando mi propia fotografía entre las víctimas fallecidas. Desperté en el suelo frío, con el sabor metálico del miedo impregnado en mi garganta. Mi mirada se dirigió inmediatamente hacia el sobre amarillento que yacía abierto frente a mí. Mi propia fotografía seguía allí, mostrándome con una expresión de agonía que yo aún no había vivido. Me puse de pie con las piernas temblorosas y decidí que debía entender la cronología de esta tragedia. Comencé a hurgar en las cajas metálicas etiquetadas con fechas de principios del siglo pasado. El primer expediente que encontré hablaba de un conservador llamado Elías que desapareció en 1912. Las notas de Elías describían susurros que emanaban de la caja del dedo del monje durante las noches de luna nueva. Según el informe policial, el hombre fue hallado sin ojos en el centro de la sala de reliquias. Pasé a la siguiente carpeta y encontré el caso de una investigadora francesa de los años 50. Ella afirmaba que la reliquia no era un dedo humano, sino una antena para algo mucho más antiguo. Su diario terminaba abruptamente con una sola palabra escrita repetidamente: sombras. Sentí un repentino descenso de la temperatura en la habitación, haciendo que mi aliento se volviera visible. El sonido de unos pasos pesados comenzó a resonar en el pasillo exterior del archivo. Apagué mi lámpara de escritorio para ocultarme en la densa oscuridad de las estanterías. Mis oídos zumbaban mientras intentaba identificar la procedencia de aquel caminar rítmico. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta reforzada del archivo. No escuché que la puerta se abriera, pero el olor a incienso podrido inundó el espacio de inmediato. Recordé una nota en el expediente de 1912 sobre el hedor de la tumba abierta. Encendí una pequeña linterna de mano para iluminar el pasillo central del archivo. La luz reveló una serie de huellas negras y aceitosas que se dirigían hacia el fondo del almacén. Las huellas no eran humanas, pues tenían dedos excesivamente largos y garras marcadas en la madera. Seguí el rastro con el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. El rastro terminaba frente a una pared de ladrillos que parecía haber sido sellada hace décadas. Noté que un ladrillo estaba suelto y dejaba ver un hueco oscuro detrás de la estructura. Utilicé una palanca metálica que encontré cerca para remover los ladrillos debilitados. Detrás de la pared encontré una pequeña cámara secreta llena de objetos litúrgicos profanados. Cruces invertidas y cálices llenos de una sustancia viscosa decoraban un altar improvisado. En el centro del altar había un boceto detallado de mi propio rostro, rodeado de velas negras derretidas. Comprendí que mi llegada a este museo no había sido un accidente, sino una convocatoria. Encontré una carta fechada ayer, escrita con una caligrafía que reconocí como la mía. La carta decía que yo aceptaba voluntariamente ser el nuevo guardián del dedo del monje. No recordaba haber escrito esas palabras, pero la firma al final era idéntica a la mía. Un susurro gutural comenzó a llenar el pequeño espacio, repitiendo mi nombre sin cesar. Intenté salir de la cámara secreta, pero los ladrillos comenzaron a moverse solos para cerrar la salida. Golpeé la pared con desesperación mientras el espacio se volvía cada vez más asfixiante. De repente, una mano larga y marchita emergió de las sombras del altar. La mano sostenía el dedo del monje, que ahora brillaba con una luz púrpura enfermiza. La entidad detrás de la mano comenzó a materializarse, revelando una figura encapuchada sin rostro. Caí de rodillas, rogando que esto fuera solo una pesadilla producto del cansancio. La figura se inclinó hacia mí y sentí cómo sus dedos helados tocaban mi frente. En ese instante, miles de imágenes de muertes pasadas inundaron mi mente como un torrente de sangre.
Vi a cada uno de los antiguos conservadores siendo consumidos por la misma sombra que me acechaba. La pared de ladrillos volvió a abrirse, pero ahora el pasillo del museo parecía haber cambiado por completo. Las vitrinas del pasillo ya no contenían objetos, sino restos humanos flotando en la oscuridad. Comprendí que el archivo no era un registro del pasado, sino un guión para mi propia ejecución. Escuché la voz de la entidad susurrando que el ritual de sucesión acababa de comenzar. Justo cuando intentaba correr hacia la salida principal, vi que el dedo del monje ya no estaba en su vitrina, sino incrustado en mi propia mano. El dolor punzante en mi mano derecha me obligó a caer de rodillas sobre el suelo de mármol frío. Miré con horror cómo la piel de mi palma se retorcía y se fusionaba con el tejido seco del dedo momificado. Intenté arrancarlo con mis dientes, pero un grito inhumano brotó de mi garganta al sentir el vínculo nervioso. De repente, las luces del pasillo comenzaron a estallar una por una en una secuencia rítmica. Un frío ártico se apoderó de la sala, congelando el vaho de mi respiración agitada. Noté que las sombras en las paredes ya no seguían la posición de los muebles ni de las estatuas. Una mancha de oscuridad absoluta empezó a emerger desde el fondo de la vitrina vacía. Mis pies se sentían como plomo mientras esa forma oscura cobraba una estatura imposible. La entidad no caminaba, sino que se deslizaba como un aceite negro sobre el suelo. Escuché un susurro que no venía de mis oídos, sino directamente de mi propia mente. La voz sonaba como 1000 hojas secas frotándose entre sí en un cementerio olvidado. El aire a mi alrededor se volvió denso y difícil de inhalar, como si estuviera bajo el agua. La entidad sombría extendió un brazo largo y esquelético hacia la reliquia en mi mano. Tropecé hacia atrás, golpeando una mesa de exhibición y derribando jarrones antiguos. Cada vez que la sombra se acercaba, el dedo momificado pulsaba con una luz negra enfermiza. Me di cuenta de que no estaba intentando recuperar el objeto, sino reclamarme a mí. Sentí un tirón violento en mi hombro cuando la sombra agarró mi muñeca con fuerza inhumana. La temperatura de su tacto era tan baja que quemaba como el hierro al rojo vivo. 2 puntos de luz blanca, como estrellas moribundas, se encendieron donde debería estar su rostro. Las estatuas a mi alrededor comenzaron a girar sus cabezas de piedra para observar mi agonía. Saqué mi linterna e intenté usarla como arma, pero la luz fue devorada instantáneamente. El pasillo se estiró hasta el infinito, convirtiendo la salida en un punto lejano e inalcanzable. El dedo del monje comenzó a enterrarse más profundamente bajo mi piel, buscando el hueso. Grité pidiendo ayuda, pero el sonido se convirtió en un graznido seco y polvoriento. La entidad sombría se envolvió a mi alrededor como una capa de terciopelo fúnebre. Vi visiones de monjes sin rostro realizando sacrificios en una cripta húmeda hace siglos. El dolor se volvió una sinfonía de agonía que vibraba en cada uno de mis dientes. La sombra me susurró el nombre de todos los que habían muerto protegiendo este secreto. Sentí que mi conciencia empezaba a fragmentarse en 1000 pedazos de cristal roto. Mis rodillas cedieron finalmente y caí en la oscuridad que emanaba de la criatura. Las paredes del museo comenzaron a sangrar un líquido negro que olía a incienso podrido. Intenté arrastrarme, pero mis dedos solo encontraban el vacío donde debería estar el suelo. La entidad se inclinó sobre mí. Su presencia era una montaña de pesar y odio antiguo. Vi que sus manos no tenían dedos, sino zarcillos de humo que se enredaban en mi ropa. Una descarga eléctrica de puro terror recorrió mi columna vertebral cuando me tocó el pecho. El museo entero vibró con un rugido sordo que hizo que los vidrios de las vitrinas estallaran. La sombra abrió lo que parecía ser una boca, revelando una galaxia de estrellas muertas en su interior. Sentí que mi alma estaba siendo succionada a través del dedo del monje hacia ese abismo. Con un último esfuerzo de voluntad, logré agarrar un pesado candelabro de hierro del suelo. Lo balanceé con todas mis fuerzas contra la masa de oscuridad, pero el metal simplemente lo atravesó. La entidad
soltó una carcajada silenciosa que hizo temblar mis huesos. Mis ojos empezaron a ver el mundo en colores que no deberían existir. El techo del museo desapareció, revelando un cielo nocturno donde las nubes formaban rostros de agonía. El dedo maldito lanzó un espasmo final, fundiéndose completamente con mi estructura ósea. Ya no era un hombre sosteniendo una reliquia, era parte de la reliquia misma. La entidad sombría me arrastró hacia una puerta que no estaba allí hace un momento. Traté de clavar mis uñas en las grietas del suelo para evitar lo inevitable. Vi mi propio reflejo en un trozo de vidrio roto y mi rostro ya no era humano. La oscuridad me reclamó por completo, apagando mis sentidos uno por uno. Justo antes de perder el conocimiento, escuché el sonido de una campana de monasterio doblando por mi muerte. Desperté en el suelo frío con el eco de aquella campana aún vibrando en mis huesos. El aire en el pasillo del museo se sentía denso, casi como si estuviera caminando bajo el agua. Miré mis manos y por un momento parecieron disolverse en jirones de niebla negra. Sacudí la cabeza con fuerza intentando expulsar las alucinaciones que me acosaban. Los cuadros en las paredes comenzaron a cambiar, mostrando rostros que gritaban en silencio. El sonido de pasos descalzos resonaba contra el techo en lugar de hacerlo sobre el suelo. El pasillo parecía estirarse infinitamente hacia adelante cada vez que intentaba avanzar. Busqué la salida, pero las puertas habían sido reemplazadas por muros de piedra sólida. El reloj de pie en la esquina comenzó a girar sus manecillas hacia atrás a una velocidad vertiginosa. De repente, el olor a incienso viejo y carne podrida inundó mis fosas nasales. Escuché susurros en latín que provenían del interior de mis propios oídos. La vitrina del dedo del monje apareció frente a mí de nuevo, aunque yo me alejaba de ella. El objeto mificado parecía latir rítmicamente como un corazón moribundo. Mis propios dedos comenzaron a sentirse rígidos y negros, imitando la reliquia. Grité pidiendo ayuda, pero solo un graznido seco salió de mi garganta. El suelo se volvió blando como carne cruda bajo mis pies. Las sombras de las estatuas se despegaron de la base y empezaron a rodearme. Sentí que miles de ojos invisibles me observaban desde las grietas de las paredes. Mis recuerdos de la vida exterior comenzaron a borrarse como tinta bajo la lluvia. Ya no sabía si era un hombre soñando con un museo o un objeto soñando con un hombre. Un dolor punzante atravesó mi frente, como si alguien estuviera tallando símbolos en mi hueso. El techo desapareció, revelando un cielo nocturno con estrellas que parpadeaban como ojos. Las vitrinas estallaron simultáneamente, liberando un viento gélido que traía lamentos antiguos. Me encontré flotando en un vacío donde el tiempo no tenía significado alguno. Comencé a reír descontroladamente mientras las leyes de la física se desmoronaban. La entidad sombría que vi antes emergió de mi propia sombra. Sus manos de humo se cerraron alrededor de mi cuello, pero no sentí presión física. Sentí como mi alma era succionada hacia el interior del dedo del monje. Las paredes del museo comenzaron a sangrar un líquido negro y espeso. Vi a mi propio cuerpo tendido en el suelo mientras mi conciencia vagaba por el techo. Una voz melancólica me pidió que me uniera a la colección permanente. Los insectos empezaron a brotar de las grietas de la reliquia mificada. El frío era tan intenso que mis lágrimas se congelaban antes de caer. Intenté golpear la vitrina, pero mis puños atravesaban el vidrio como si fuera humo. La fatiga mental me arrastró hacia un rincón oscuro de la sala de arqueología. Las estatuas de mármol comenzaron a respirar de forma pesada y sincronizada. Comprendí que el museo no era un lugar, sino un organismo vivo que me estaba digiriendo. Unas manos pálidas surgieron de las páginas de los libros de investigación que llevaba conmigo. Mi propia voz empezó a narrar mis acciones desde las sombras, pero con un tono malvado. El mapa del edificio se transformó en un laberinto sin salida que cambiaba cada segundo.
Me arranqué un mechón de pelo y descubrí que eran pequeños cables de cobre. El dedo del monje se irguió dentro de su caja, señalando directamente hacia mi corazón. El suelo bajo mis pies se desvaneció por completo, dejándome caer en un abismo de engranajes oxidados. Mis sentidos se fracturaron en 1000 pedazos, mostrándome visiones de monjes en rituales sangrientos. Justo cuando creía que no podía soportar más, el museo quedó en un silencio sepulcral. Una puerta pequeña y roja apareció en el centro de la nada, sin paredes que la sostuvieran. Al acercarme, escuché los latidos del dedo del monje golpeando desde el otro lado de la madera. La perilla de la puerta comenzó a girar por sí sola, abriéndose lentamente hacia un lugar prohibido. Vi mi propio rostro asomándose desde el interior del vórtice, pero mis ojos eran solo cuencas vacías. Una mano momificada gigante surgió de la oscuridad para arrastrarme hacia el abismo final. Aquella inmensa garra seca apretó mi hombro con la fuerza fría de una tumba de piedra. Movido por un puro instinto de supervivencia, clavé mis talones contra las maderas crujientes del suelo. El dolor punzante en mi articulación amenazaba con dislocarme el brazo por completo. Rebusqué frenéticamente en el bolsillo interior de mi chaqueta rota hasta que mis dedos tocaron metal helado. Saqué una pequeña cruz de plata bendita que había rescatado de los archivos ocultos esa misma tarde. Con un grito ronco la estampé directamente contra la densa niebla que formaba la muñeca de la criatura. Un siseo ensordecedor, similar al metal al rojo vivo sumergido en agua, resonó en toda la galería. La presión sobre mi cuerpo desapareció de golpe, haciéndome rodar por el suelo de parquet. No había tiempo para recuperar el aliento, porque las sombras circundantes ya comenzaban a reagruparse. Me arrastré deprisa hacia la mesa central de roble, donde había dejado extendidos los antiguos manuscritos del ritual. Mis manos temblaban de tal manera que casi desgarró las páginas quebradizas que contenían las instrucciones de sellado. El texto exigía una purificación inmediata del espacio mediante la colocación de 4 puntos cardinales de sal pura. Agarré un tarro de cristal que contenía sal gruesa de mina y rompí su tapón de corcho con los dientes. Vertí una línea gruesa de mineral blanco en el extremo norte de la gran mesa de estudio. Una ráfaga de viento gélido, de origen antinatural, hizo crujir las pesadas vitrinas de vidrio a mi espalda. Ignorando el frío que entumecía mis dedos, corrí al extremo opuesto para marcar el sur. Sentía una mirada fija, maligna y cargada de odio ancestral, proviniendo desde el pasillo oscuro. Completé los puntos este y oeste, cerrando un perímetro sagrado improvisado sobre los mapas antiguos. El siguiente paso requería un catalizador de contención, el receptáculo original donde el dedo maldito fue hallado. Aquella pequeña caja de bronce labrado estaba grabada con oraciones de monjes benedictinos del siglo XII. Abrí el cierre oxidado de la caja, provocando un chirrido metálico que pareció enfurecer al aire mismo. De repente, todas las luces eléctricas del edificio parpadearon antes de apagarse por completo, sumergiéndome en la penumbra. Saqué un fósforo de mi bolsillo con dedos torpes y lo froté furiosamente contra la lija de la caja. La pequeña llama iluminó una vieja vela de sebo negro que coloqué justo al lado del contenedor sagrado. Un murmullo incomprensible, compuesto por decenas de voces superpuestas, comenzó a filtrarse por las paredes del museo. Comencé a recitar el conjuro de vinculación en latín clásico, forzando a mi voz rota a sonar firme. Exorcizamus te omnis immundus spiritus, pronuncié sintiendo un sabor amargo a ceniza en mi lengua. A mitad de la frase, la vitrina central que albergaba el dedo del monje estalló en 1000 pedazos con un estruendo ensordecedor. El fragmento momificado del dedo levitaba ahora en el centro del aire, rodeado por un torbellino de polvo dorado. Las runas talladas en su piel seca brillaban con una tonalidad carmesí enferma que quemaba los ojos. La entidad sombría materializó sus inmensas garras alrededor del objeto flotante, protegiéndolo de mi influencia. Avancé hacia la cámara rota, sosteniendo la caja de bronce abierta con ambas manos extendidas. Continué el cántico con más fuerza,
provocando que las líneas de sal en la mesa comenzaran a brillar con luz blanca. Una fuerza invisible me golpeó el pecho, arrojándome hacia atrás contra la jamba de la puerta con gran violencia. Un hilo de sangre tibia comenzó a brotar de mi labio inferior, pero no me permití cerrar la boca. «In nomine Patris», grité mientras extendía mi mano derecha empapada en aceite sagrado hacia el dedo. El tirón gravitatorio del ritual comenzó a arrastrar el dedo del monje hacia el interior del cofre de bronce. La entidad sombría soltó un alarido sónico que hizo agrietarse los espejos históricos de las paredes circundantes. Sentí que mis fuerzas vitales se drenaban por completo, dejándome de rodillas sobre el suelo alfombrado. El objeto maldito finalmente cayó con un golpe seco dentro de la caja de bronce bendita. Con un último esfuerzo sobrehumano, me abalancé hacia adelante y cerré la pesada tapa de metal. El pestillo hizo un clic definitivo, y un silencio sepulcral e irreal se apoderó de todo el museo. Permanecí inmóvil durante varios minutos, escuchando únicamente el latido desbocado de mi propio corazón. La niebla negra parecía haberse disipado, dejando solo el desastre físico de los cristales rotos a mi alrededor. Sin embargo, una vibración sorda comenzó a emanar desde las profundidades del suelo, justo debajo de mis pies. El cofre de bronce cerrado empezó a calentarse tanto que el barniz de la madera inferior comenzó a humear. Los caracteres benedictinos grabados en el metal comenzaron a derretirse, transformándose en líquido hirviente. Comprendí con horror absoluto que el ritual no había destruido el mal, sino que lo había concentrado en un espacio demasiado pequeño. 3 golpes violentos e internos, como puñetazos de metal, resonaron desde el interior de la caja sellada. Una grieta de luz purpúrea rasgó la tapa del cofre, revelando que el verdadero horror apenas comenzaba a romper sus cadenas. La grieta de luz purpúrea continuaba devorando las sombras del altar, amenazando con liberar la antigua entidad de una vez por todas. Sabiendo que no quedaba tiempo, el investigador presionó sus manos ensangrentadas directamente sobre el frío metal del cofre. Un dolor indescriptible recorrió sus venas cuando la energía maligna intentó consumir su fuerza vital restante. Con un último suspiro de voluntad, comenzó a pronunciar las palabras finales del contrahechizo grabado en las paredes. El aire a su alrededor se volvió denso, vibrando con los lamentos enfurecidos de las almas atrapadas dentro del artefacto. La luz purpúrea comenzó a parpadear violentamente, perdiendo su intensidad bajo el peso del sello definitivo. Un fuerte crujido metálico resonó en la sala cuando la tapa del cofre se cerró de golpe por completo. El silencio regresó de forma abrupta, envolviendo el gran salón en una quietud casi sepulcral. El investigador cayó de rodillas sobre el suelo de piedra, completamente privado de toda energía física. Sus ojos fijos en sus propias manos observaron cómo la piel se tornaba pálida y sin vida debido al contacto con el horror. Comprendió que el precio por salvar al mundo del dedo del monje había sido su propia alma inmortal. Con dificultad se arrastró hacia la salida del edificio, decidido a terminar lo que había empezado. Las grandes puertas de madera del museo crujieron cuando él salió pesadamente al frío aire de la noche. Sacó una enorme cadena de hierro de su abrigo y comenzó a envolver los pesados cerrojos exteriores. Aseguró las cadenas con un candado macizo, asegurándose de que nadie pudiera volver a entrar jamás. Miró fijamente la fachada del edificio, recordando la ambición ciega que lo había llevado a ese maldito lugar. Las ventanas oscuras parecían mirarlo fijamente, como ojos sin vida que guardaban secretos prohibidos. El hombre dejó caer la llave del candado en una profunda alcantarilla de la acera adoquinada. Un eco metálico lejano confirmó que el secreto del museo quedaba sellado bajo la ciudad. Caminando con paso vacilante, el investigador comenzó a alejarse del complejo abandonado. Sabía que las pesadillas nunca lo abandonarían, pero al menos el mundo exterior estaba a salvo. Dentro de las salas cerradas, el aire permanecía estático, cubriendo gradualmente las vitrinas con polvo plateado. El cofre de hierro descansaba inmóvil en el centro de la sala, sin emitir ya ningún destello sobrenatural. Los antiguos pergaminos
que detallaban la maldición permanecían esparcidos por el suelo, ahora inofensivos. Los espíritus errantes que antes acechaban los pasillos se habían desvanecido por completo en la nada. A lo lejos, las primeras luces del amanecer comenzaron a teñir el horizonte de un tono grisáceo. El investigador se detuvo en un puente antiguo, observando cómo la niebla matutina flotaba sobre el río. Una profunda melancolía lo invadió al darse cuenta de que su antigua vida nunca regresaría. Su diario de investigación, lleno de notas sobre lo oculto, permanecía abandonado sobre su escritorio. Nadie leería jamás aquellas advertencias, convirtiéndose en otra leyenda urbana olvidada por el tiempo. El investigador respiró hondo el aire limpio de la mañana, sintiendo por fin un momento de paz interior. Los susurros malévolos en su mente se apagaron por completo, dejando espacio a la calma absoluta. En el museo, los carteles de clausura permanente fueron colocados en las vallas metálicas oxidadas. Los ciudadanos pasaban de largo sin imaginar la terrible batalla oculta que se había librado allí dentro. El edificio se convirtió en una silueta silenciosa, un monumento al peligro del conocimiento prohibido. La reliquia maldita del monje quedó sepultada en la oscuridad perpetua, privada de cualquier contacto humano. El investigador continuó su camino hacia un destino desconocido, dejando atrás el horror para siempre. Las sombras finalmente retrocedieron, derrotadas por el sacrificio de un alma valiente. La maldición del monasterio antiguo había encontrado su resolución definitiva en el silencio de las salas cerradas. Así concluyó el misterio de los objetos malditos, dejando solo un eco de paz sobre el viejo museo olvidado.